Hola, ¿cómo están? Bueno, este es un nuevo video de Reeducativa, la educación en todas sus formas, una clase de geometría métrica diseñada para Ariel especialmente, pero que espero que sea de utilidad para quienes estén al otro lado de la pantalla. Vamos a estar trabajando con la aplicación práctica de la teoría que estuvimos viendo en videos anteriores, que los pueden consultar, y en esta ocasión me interesaría que nos concentremos en el punto 2, que nos piden mostrar que el segmento PR es igual al segmento QS. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Nos dicen que tenemos 4 puntos que pertenecen a una misma recta y que las características que tienen son que esos dos segmentos PQ y RS no se intersectan, no se superponen, entre comillas. Y por otro lado, que tienen la misma medida, es decir, que la distancia que hay del punto P al punto Q es la misma distancia que hay del punto R al punto S. Lo que tenemos que mostrar es que la distancia que hay de P a R es la misma distancia que hay de Q a S. Para entender esto, lo primero que tendríamos que hacer es graficarlo. Por supuesto que para poder graficar esto necesitamos una hoja cuadriculada, una regla. No lo tenemos disponible en esta plataforma, pero sí ustedes lo pueden hacer en su cuaderno. Yo lo que propongo es, en este punto, detener el video, intentar hacer este gráfico que planteo, y a continuación darle play nuevamente para poder observar si lo que hicieron fue algo similar a lo que voy a hacer a continuación. Vuelvo a insistir, este dibujo va a ser, esta representación gráfica va a ser aproximada. Lo primero que voy a hacer es plantear una recta. Recordamos que las rectas son como infinitas, se proyectan infinitamente en ambos sentidos. Esta recta tiene 4 puntos, un punto P y un punto Q. Esto no es parte del gráfico, pero lo voy a hacer para poder tener una medida exacta, o más o menos exacta, por así decirlo. P y Q, robo esta medida. Y el punto R y S no me dicen a dónde está, así que yo lo voy a ubicar donde quiera. Donde ustedes lo hayan querido ubicar, va a estar bien. Y voy a tener el punto R y el punto S. Esta liñita roja, este segmento rojo, ¿cuál es la característica de un segmento? Que tiene inicio y fin, no es como la recta que está en amarillo, que es infinita en ambos sentidos. Lo utilicé para poder asegurarme que esta distancia fuese igual aproximadamente a esta otra. Entonces lo que yo tengo que demostrar es que, bueno, no se intersectan, por eso no podría haber hecho, por ejemplo, la recta RS así. ¿Por qué? Y porque acá tengo un punto en donde sí se está intersectando. Y me dijeron que no se intersectan. Sí lo podría haber tranquilamente, sí lo podría haber puesto ahí, justo al lado, pegadita, incluso, que el punto R sea a medio milímetro del punto Q, eso sí podría haber sido, porque ahí no se intersectan. Pero yo elegí graficarla de esta forma. Perdón. Bien, entonces, lo que yo tengo que demostrar es, ya, como dijimos recién, ya sabemos que esta medida y esta medida es la misma. Lo que yo tengo que demostrar, o que mostrar, mejor dicho, es que la distancia de P a R es la misma distancia que hay de Q a S. Y esto por supuesto que va a ser así. Ubique donde yo ubique a mi segmento, va a pasar lo mismo. O sea, si yo esto lo pusiera acá, la distancia que debería haber entre P y R, que este sería mi nuevo R, va a ser la misma que entre Q y, entre Q y que este sería mi nuevo S, si yo cambiara a este segmento de lugar y lo pusiera acá. Esto lo podemos ver gráficamente. ¿Y por qué? Y bueno, porque si yo trazara un segmento que vaya desde P
hasta R, y yo tuviera que la distancia entre P y Q es la misma que hay entre R y S, y bueno, entonces si yo muevo una distancia, que es PQ, debería quedarme equiparada con la distancia que hay de R a S. Si lo muevo una distancia que es este pedazo, es igual a este pedazo, entonces cuando yo lo mueva la distancia de este pedazo va a ser igual. O sea que debería PR, como dijimos, ser igual a QS. ¿En qué nos estamos apoyando para poder demostrar esto? Acá lo estamos mostrando de manera gráfica. Podemos medir incluso, ¿sí? Podemos poner una medida X y vamos a observar que esta medida X es la misma si tuviéramos una hoja cuadriculada y una regla. ¿En qué axiomas nos vamos a apoyar para poder demostrar esto? Y eso es lo importante en este punto, poder no solo mostrarlo, sino demostrarlo. Bueno, para eso tenemos que ir a nuestros apuntes y al trabajo teórico que venimos haciendo hasta la fecha de hoy. ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces? Bueno, busquemos. Propongo aquí en este punto poner pausa, poder revisar tranquilamente todas las secciones, y vamos a poder encontrar que hemos atravesado dos lugares en donde hablamos de algo que puede tener que ver con esto. Por un lado, los conceptos sobre las posiciones relativas entre dos rectas, que sería este, en donde hablamos, bueno, de mediatriz, que no nos sirve en este caso, la dirección no nos sirve en este caso, perpendiculares, que tampoco estarían siendo en este caso perpendiculares, perdón, acá, este podría aproximarse porque estamos hablando de distancia, pero estamos hablando, ¿distancia de qué caso? De un punto a una recta, no me estaría sirviendo. ¿Y dónde más estuvimos viendo? Bueno, acá habla de las rectas paralelas. ¿Dónde más estuvimos viendo conceptos sobre rectas, segmentos, paralelas? Hacia el inicio. Conceptos sobre puntos, rectas y planos. Entonces, todo lo que teníamos acá era lo siguiente. Primero, el axioma 6. Dados dos puntos distintos, existe una y solo una recta a la cual pertenecen. Es uno de los axiomas, uno de los conceptos primitivos sobre los que nos vamos a apoyar. ¿Qué son los conceptos primitivos? Justamente esto, conocimientos previos que no definimos nunca, sobre los cuales nos apoyamos. ¿Y por qué decimos que no definimos nunca? Bueno, porque, a ver, si yo pregunto qué es un punto, la definición que nos da la geometría métrica de un punto es el cruce, la intersección de dos rectas. Eso es un punto. Definimos punto como la intersección de dos rectas. ¿Y qué es una recta? Una sucesión ordenada de puntos. Bueno, no están tan ordenados estos puntos. Entonces fíjense cómo estamos usando el concepto primitivo de recta para definir el concepto primitivo de puntos y el concepto primitivo de puntos para definir el concepto primitivo de rectas, ¿no? Por eso decimos que son conceptos primitivos. Pero entonces este puede ser un axioma que nos va a servir para poder demostrar esa ejercitación que acabamos de ver. O sea, yo tenía una sola recta sobre la cual pasaban dos puntos. Y sobre dos puntos solamente hay una recta a la cual pertenecen. Después pueden haber otras rectas que pasan por otros puntos, o que pasan por ese punto y otro punto, pero por esos dos solamente hay una recta, ¿sí? Bien, ese sería un axioma, un concepto primitivo que nos puede servir. Y el otro en el que nos podemos apoyar también sería el axioma 8, que hay dos puntos distintos que pertenezcan a un mismo plano, entonces es un poco también más de lo mismo. Ahí esa recta está en ese plano. La recta que
la única recta que pasa entre dos puntos distintos, si esos dos puntos están en el mismo plano, entonces esa recta también pertenece a ese plano. Bien. Ahora, los teoremas que se suceden a partir de estas otras, los teoremas que se suceden a partir de estas acciones y que ejercitamos en el punto número 1 para demostrarlos, no nos estarían ayudando tampoco para poder avanzar con esta demostración. O sea, lo podemos mostrar, como pide el ejercicio, pero no tenemos teoría que lo sostenga, ¿sí? Acá nos hablan de 3 puntos no alineados, no es el caso porque en esta recta tenemos 4 puntos alineados porque pertenecen a una misma recta. Una recta es, dijimos, un conjunto ordenado de puntos. 2 rectas que se cortan, no tenemos 2 rectas, tenemos solo una. 2 rectas distintas, no tenemos 2 rectas. Y dentro de lo que es semirrecta y semiplano, nos hablan de 3 puntos distintos de una recta, tengo solamente uno entre los dos, que me habla de esto de que son ordenados, o sea que podría ser relativo, pero la realidad es que no demuestra nada de eso que estuvimos viendo recién. Y después nos empieza a hablar de semirrectas, ¿sí? Y acá viene algo que por ahí resulta un poco más interesante. Cualquier punto de una recta, y en este caso teníamos una recta con 4 puntos, P, Q, R y S, me divide a esa recta en dos semiplanos. O sea, si me paro en esta, voy a tener una semirrecta para allá, una semirrecta para allá. Si me paro en el siguiente punto, acá, voy a tener una semirrecta para allá, una semirrecta para allá. Si me paro en PQ, este era R, en R, semirrecta para allá, y S, semirrecta para allá y semirrecta para allá. O sea, cada punto que tengo en cuenta me abre 2 semirrectas hacia los lados. Y lo que me dice es que todo lo que sería parte de este segmento pertenece a esta semirrecta o al punto o a la otra semirrecta. Y así pasa con cada uno, no segmento, dije al principio semirrecta. Así pasa con cada una de las semirrectas que se abren en cada uno de los puntos. Sin embargo, no nos habla de la distancia. Y aquí ya nos vamos entonces a definiciones de planos, ¿sí? Bueno, acá nos vuelve a hablar de la semirrecta, nos vamos a los planos y de posiciones, digamos, que hay en los planos. Veamos ahora aquí, tenemos conceptos sobre segmentos, y aquí entonces estuvimos trabajando con segmentos. ¿Qué nos dice? Cuando yo tengo 2 puntos distintos en una recta, eso es un segmento. O sea, si yo tengo 2 puntos P y Q, y R y S, como teníamos recién en el caso, una recta que es infinita, ya sabemos. ¿Qué va a ser el segmento? Esto es P, esto es Q, esto es R y esto es S. ¿Qué definimos por segmento? A la línea que va de P a Q y que se intersecta o se superpone con la que va a QP. O sea, eso básicamente. La que va de acá para acá se intersecta con la que va de acá para acá. Entonces a eso le llamamos segmento. La que va de R a S se intersecta con la que va de S a R, a eso le llamamos segmento. Este sí nos va a servir entonces para definir, o sea, nos vamos a poder apoyar en que P y Q y R y S son segmentos. ¿Son segmentos nulos? No, los extremos no son iguales. Que sean los extremos iguales significa que tiene que salir de P y volver a P, o que tenga que salir de Q y volver a Q. O sea que básicamente es ahí un segmento nulo. No sería ese el caso. Axioma 12. Todo segmento determinado tiene una longitud determinada mayor o igual que 0. Es decir, acá yo tengo una medida que no es negativa. Es o 0, y entonces el segmento es nulo, que no es el caso, o es mayor a 0. Acá no sabemos qué medida le pusimos, le podemos poner la medida que queramos. Puede ser 1 centímetro, puede ser 1 metro, puede ser 1 kilómetro. No importa, lo importante es que esto, sea la distancia que sea igual a esta, sea la distancia que sea. Y entonces, sí podemos decir que P y Q tiene una longitud mayor o igual a 0, que por lo tanto no es nulo,
porque no es mayor a 0, o sea, en este sentido nos pseudo podríamos apoyar en la definición 7, diciendo que no es un segmento nulo. Y vamos a decir entonces que PQ y RS son segmentos congruentes, esto está dado en las premisas que nos dio el ejercicio, nos dijo que PQ y RS eran segmentos congruentes que tenían la misma longitud, y para eso nos apoyamos en la definición número 8. Ahí sí nos sirve. Después ya nos metimos en lo que tiene que ver figura y ángulos, concavidad, convexidad, que ya no nos estaría definiendo nada, no nos estaría dando ninguna eh, eh, información relevante, y volvemos a esto que ya vimos al inicio. Por lo tanto, lo hemos mostrado de la forma que recién hemos evidenciado, y nos apoyamos sobre algunos de estos axiomas que son los que acabamos de revisar y de repasar uno por uno. Así que bueno, espero que esto haya quedado claro, que no haya ninguna duda, y si la hubiera, por favor, escriban en los comentarios o contáctenos por las redes sociales, Reeducativa Profes en Facebook o Reeducativa en Instagram. En el caso de Ariel particularmente, que ya es estudiante de Reeducativa, además de estas vías tenés, Ari, recordar el correo electrónico y el WhatsApp. Ahí está. Pero se tienen que ordenar también las neuronas para armar un cerebro. Un cerebro es un conjunto ordenado de neuronas, como una recta es un conjunto ordenado de rectas. Bueno, espero que haya servido para aclarar un poco este punto número 2 de la práctica de la ejercitación, y nos estaremos viendo en la próxima clase, ahí en el próximo video, para el resto que está del otro lado. Gracias.